Y entonces en esta sesión lo que vamos a hacer es comenzar a utilizar ya más a fondo lo que es el criterio de los valores propios de la matriz hessiana, considerando que la sesión anterior nada más vimos un ejemplo. Entonces tienen ahí una función, es la primera función que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar otra de 3 variables, también utilizando el mismo criterio de la matriz hessiana. Bueno, entonces nada más recapitulando, tenemos que para los puntos estables, que pueden ser máximo, mínimo o puntosilla, vamos a tener un máximo si los valores propios de la matriz hessiana, evaluada en el punto que nos dé como máximo, son negativos, y todos esos valores propios que obtengamos son negativos. Vamos a obtener un mínimo si sus valores propios y los valores propios de la matriz hessiana son positivos, y un puntosilla si tenemos una combinación de valores propios tanto positivos como negativos, ¿sí? Bueno, y pues esto ya también lo habíamos comentado, está relacionado con el criterio de la segunda derivada, porque a final de cuentas ese es el determinante hessiano y los valores propios los calculamos a partir de la matriz hessiana. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta función f de xy igual a un cuarto de x cuarta menos x cúbica menos 3 medios de x cuadrada más un medio de y cuadrada menos xy. Bueno, más al ratito la vamos a poner en GeoGebra para que observen qué es lo que sucede con las curvas de nivel en los puntos estables que vamos a obtener de esta función. Bueno, entonces pues comencemos con lo que siempre utilizamos para este tipo de problemas de máximos y mínimos. Comencemos por las derivadas parciales. Y entonces pues tienen ahí la primera derivada parcial, que nos quedaría x cúbica menos 3x cuadrada menos 3x menos y. Esta pues tiene que estar igualada a 0. Y la parcial en y solamente nos quedaría y menos x es igual a 0. Entonces aquí tengo mi ecuación 1 y acá tengo la ecuación 2. Vale, entonces pues de la ecuación 2 podemos encontrar que x es igual a y. Y entonces podemos sustituir en 1. Y si hacemos la sustitución en 1 de que x sea igual a y, pues entonces obtendríamos x cúbica menos 3x cuadrada menos 3x menos y, pero menos y sería igual a menos x al sustituir y por x. Entonces menos 3x menos x me va a devolver 4x. Aquí está ya esta última expresión que me quedó como un polinomio. Ahora ustedes pueden observar que existe aquí tres raíces, porque es un polinomio de grado 3, de tal forma que este polinomio primero podemos factorizar una x, por ejemplo así, x por x cúbica menos 3x menos 4. Ahí está. Y cierto. Sí. Aquí me falta el quitar este.
Y ahí está, es x cuadrada. Bueno, ya tenemos una raíz, pues x va a ser igual a 0. Esa es una de las raíces de esta ecuación polinomial que nos quedó. Y pues la otra la podemos factorizar. Exactamente. Las raíces siguientes de esta ecuación pues son 4 y menos 1. Entonces, y 0. Exactamente, todas las raíces serían x igual a 0, x igual a 4 y x igual a menos 1. Estas son las raíces. ¿Y cuál sería el correspondiente valor de y entonces? Pues si tengo que x es igual a 0. Exacto, vamos a sustituir estas tres en la ecuación de la que obtuvimos que x sea igual a y. Entonces, si x es igual a 0, pues eso quiere decir que y va a ser igual a 0. Si x es igual a 4, pues significa que y es igual a 4. Y si x es igual a menos 1, pues entonces y es igual a menos 1. Vale, entonces vamos a encontrar las segundas derivadas. Y para ello voy a copiar las primeras derivadas que tenemos acá. Entonces, para no confundirnos lo quito. Bueno, entonces ya tengo ahí las primeras derivadas, segundas derivadas. La segunda respecto de x nos quedaría 3x cuadrada menos 6x menos 3. Segunda derivada respecto de y nos quedaría 1. Y la segunda derivada mixta pues es menos 1. Así nos quedaría esto. Entonces, voy a tomar el primer punto estable que vendría siendo x igual a 0, y igual a 0. Entonces, para x igual a 0 y y es igual a 0, voy a evaluar cada una de estas derivadas parciales. Entonces, pues en el caso de la parcial respecto de x, la tengo que evaluar en x igual a 0, y entonces esto me devuelve menos 3. Para el caso de las otras dos parciales, pues no tengo que evaluarlas, se van a quedar así porque ya son constantes. Y por lo tanto, pues tenemos que nuestra matriz hessiana vendría siendo la matriz de la segunda derivada parcial respecto a x, menos 3, la parcial mixta, menos 1, menos 1, y la segunda parcial respecto de y. Y ya tenemos la matriz hessiana para x igual a 0, y igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es proceder a obtener los valores característicos de esta matriz. Y pues recordemos que para obtener los valores característicos, lo que hacíamos era a la matriz hessiana le restamos, o a la matriz cualquiera que sea cuadrada, le restamos lambda veces la identidad, y esto lo igualamos a 0. Calculamos el determinante y lo igualamos a 0. Entonces, de esta forma, voy a obtener que el determinante menos 3 menos lambda menos 1 menos 1
1, pues este tendría que ser igual a 0. Me faltó un lambda. Este es 1 menos lambda. Listo. Entonces, este polinomio pues me quedaría como... Voy a factorizar el menos de menos 3 menos lambda para que me quede de esta forma. Entonces, del otro lado me queda pues solamente menos 1. Y esto tendría que ser igual a 0. Bueno, entonces hago rápidamente el producto, que sería lambda por menos lambda, sería menos lambda cuadrada. Por el menos que tengo afuera, pues es lambda cuadrada. Después, lambda por 1, lambda, menos lambda por 3, menos 3, lambda. Me quedaría menos 2 lambda por el signo negativo que tengo afuera, más 2 lambda. Y menos 3, y 3 por 1, 3 por menos, pues menos 3, menos el 1 que tengo acá afuera, menos 4, y esto es igual a 0. Entonces debemos encontrar lo que serían los valores lambda en este caso. Para no complicarnos, pues los voy a obtener directamente con la ecuación general de segundo grado. Lo voy a hacer un poquito más abajo. Lambda es igual a menos 2 más menos la raíz de 2 al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Ahí está, entonces este lambda me quedaría como menos 2 entre 2, pues es menos 1, más menos. A ver, arriba en la raíz, aquí nos va a quedar menos 4 por menos 4, pues es 16, más 4, 20. Entonces nos queda la raíz de 20, que es lo mismo que tener 4 por la raíz de 4 por 5, que eso es pues 2 raíz de 5. Y 2 raíz de 5 entre 2, pues nos quedaría nada más como raíz de 5. Bien, ya tenemos los valores propios de esta matriz hessiana. Y aquí les pregunto, ¿cómo son? ¿Positivos, negativos o positivo y negativo? Son positivo y negativo exactamente. El negativo pues sería menos 1 menos raíz de 5. Y el positivo sería menos 1 más raíz de 5. Porque raíz de 5 es por ahí de 2 punto y algo. Entonces 2 punto y algo menos 1, nos quedaría 1. Ahí tenemos los dos valores, uno positivo y uno negativo. ¿Cuál es el dictamen? Exactamente. Entonces, el punto estable en x igual a 0, y igual a 0, y aquí ya lo voy a poner completo, f de 0, 0, es decir, evaluando la función en x igual a 0, y igual a 0, es un punto silla. Pues bien, ya tenemos aquí la caracterización del primero de los 3 puntos que encontramos para esta función. Entonces, pues vamos a hacer el mismo proceso, pero para otro de los puntos estables. Y entonces, ahora vamos a evaluar el punto en menos 1 y menos 1. Entonces, la segunda parcial en x evaluada en x igual a menos 1. Voy a subir rápidamente para ver la derivada.
Ahí está la segunda parcial. Si evaluamos menos 1, entonces me va a quedar 6. Porque quedaría menos 1 al cuadrado por 3, pues es 3. Que se simplifica con el menos 3. Y menos 6 por menos 1, pues nos queda 6. La parcial respecto a y. Pues esa siempre se va a quedar como menos 1. No es cierto, no me acuerdo si es menos 1 o es 1. Es 1. La segunda parcial respecto a y es 1 y la segunda parcial mixta, pues esa sí es menos 1. Y en este caso la matriz hessiana vendría siendo 6, menos 1, menos 1, 1. Entonces, ¿cuál sería su polinomio característico? Bueno, voy a poner el determinante completo. 6 menos lambda, menos 1, menos 1, 1 menos lambda. Y esto es igual a 0. Entonces tendría 6 menos lambda por 1 menos lambda más 1 y esto es igual a 0. Y entonces el polinomio me quedaría como lambda cuadrada más 7 lambda más 7. Cierto, es menos 7 lambda por los negativos. Ah, cierto. Sí, como va para arriba es negativo. Y aquí lo que tendría en lugar de 7 es 5 exactamente. Y entonces, ¿cuáles serían las raíces para este polinomio? La ecuación, la fórmula general de segundo grado nos quedaría así. Menos 4ac pues sería menos 4 por 1 y por 5. Y de ahí nos queda el menos 20. Entonces estos valores característicos deben ser 7 medios más menos la raíz de 29. Bueno, ¿cómo son? ¿Positivos o negativos? Los dos son positivos. Entonces, en este caso dictaminamos que ambos son positivos. Bien, entonces, si ambos son positivos, ¿qué tenemos? Un mínimo. Efectivamente, tenemos un mínimo y entonces el punto estable en las coordenadas menos 1, f de menos 1, menos 1, es un mínimo. Para x es igual a 4, y igual a 4, pues tendríamos que este punto estable
también es un mínimo. Sus valores propios eran ¿cuánto? Y pues ambos valores efectivamente son positivos. Entonces sí, efectivamente. Muy bien, obtuvieron un mínimo. Y sí, efectivamente esta función tiene un punto silla en el origen y en -1 y 4, 4 existe un mínimo. Ahí tienen la función. A ver, voy a poner entonces los puntos estables. El único que no se va a notar es el de 4, 4 porque ese se encuentra muy abajo. Entonces aquí voy a trabajar con los dos primeros. Voy a poner el punto estable 1, que es 0, 0, f de 0, 0. Ahí está. Le voy a cambiar el color para que se pueda ver. Listo, ahí está. Ahí lo pueden ver. Ahora, el punto estable 2. Que se encuentra en -1, -1, f de -1, -1. Y este también le cambio el color. Ahí está. Entonces ahí pueden ver los dos puntos estables. Tanto E1 como E2, los dos primeros. Bueno, entonces les pongo las curvas de nivel. Ahí tienen las dos curvas de nivel. Entonces, observen que en la posición en la que está inicialmente este deslizador, que es en 2.15, es una sola curva de nivel. Entonces va bajando, va bajando, va bajando. Y cuando llega hasta 0, aquí le voy a ajustar directamente el valor a 0. Oculto la superficie. Y ven que efectivamente se pueden tomar que en el punto silla existe la intersección de dos curvas. Una curva sería la que pueden ver como un lacito a la izquierda y el otro más grande a la derecha. De hecho, si bajo más, vean como ya tengo dos curvas diferentes. Entonces podemos recuperar lo que vimos la sesión anterior y efectivamente en un punto silla pues podemos observar que en ese lugar existe la intersección entre curvas. ¿Y qué sucede con el mínimo? Vean conforme voy bajando, ¿qué le pasa a la curva que se encuentra del lado izquierdo? Se va haciendo más pequeña y degenera en un punto, efectivamente. Entonces, con esto corroboramos que efectivamente cuando tenemos un punto máximo o mínimo, esto también lo podríamos ver si tuviésemos un máximo, la curva de nivel se degenera en un punto, de tal forma que con eso también podemos establecer parte de la geometría cuando el criterio no decida. Si evaluamos la función en el punto estable, obtenemos el valor de z para el cual está la curva de nivel y encontramos que esa curva de nivel es un punto, entonces ahí tendríamos o un máximo o un mínimo. Para determinar qué es lo que sucede, si es máximo o mínimo, lo que podríamos hacer es lo siguiente: encontrar la curva de nivel tanto superior como inferior. Fíjense, si encuentro la curva de nivel superior al mínimo, pues voy a encontrar una curva, ¿están de acuerdo? Ahí está la superficie. ¿Están de acuerdo que esa curva de nivel que está por encima del mínimo es como tal una curva?
Esta es una curva, ¿no? ¿Qué pasa? Dense cuenta aquí que el mínimo se encuentra en... El valor de z del mínimo se encuentra en menos 0.75. ¿Qué pasa si bajo más que ese valor? Por ejemplo, ahí en 2.75. ¿Qué le pasó a la curva de nivel aquí alrededor del punto estable E2? Más que el punto, más bien desapareció, ya ni siquiera es el punto. Entonces, me voy a pasar a la pizarra. Ahí está. Entonces, lo voy a dibujar de esta forma. Supongan que están viendo su mínimo así, de canto. Entonces, las curvas de nivel van a venir aquí. Esta, y llego hasta el punto aquí en el mínimo. Bien, la curva de nivel por encima del mínimo, pues ya no existe. Esta curva de nivel ya no existe. Entonces, en el momento en el que el criterio no decida, podemos realizar esta acción. Verificamos la curva de nivel en el punto estable. Nos dio un punto, imaginemos que nos dio un punto, ok. O la recta, de hecho no importa qué es lo que suceda. Entonces, vamos a revisar las curvas de nivel que hay por arriba y por abajo. Si la curva de nivel por abajo existe y por arriba no existe, como tenemos aquí el punto estable que tengo aquí, ¿cuál tendrían como dictamen aquí en analizando esta geometría? Es un máximo. Entonces, en un máximo, las curvas de nivel por abajo de ese máximo existen. Por arriba, no existen. Tomo el otro caso. Para una función así, pues la curva de nivel viene así, así y así. Y aquí tengo el punto estable. Las curvas de nivel por abajo no existen. Entonces, hago nuevamente el análisis. Encuentro el punto estable. Reviso las curvas de nivel por arriba y por abajo de ese punto estable. Si por arriba encuentro curvas y por abajo resulta que no existen, pues entonces automáticamente tenemos un mínimo. Esto es parte de la definición que vimos de máximo y mínimo, que cuando ustedes definen una región sobre el plano XY y una vez que tienen esa región definida, pues resulta que para que sea un máximo debe ser el punto más alto en esa región. Entonces la región que ustedes están definiendo en este caso quedaría justamente acoplada con la curva de nivel que estén analizando. Es f de x, y, z. Menos x cúbica menos y cúbica menos z cuadrada más xy más 2 z. Y entonces ahí tenemos esta función con 3 variables. Pues aplicamos de la misma forma. ¿Ok?
Calculamos las primeras derivadas para los puntos estables. Nada más que aquí vamos a tener 3 derivadas. Y entonces nuestro sistema va a ser un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces la primera derivada me va a quedar como menos 3x cuadrada más y. La primera derivada respecto a y me va a quedar menos 3y cuadrada más x. Y la primera derivada respecto a z, pues me queda menos 2z más 2, todas igualadas a 0. Esta es la 1, 2, 3. Bueno, de la ecuación 3 podemos calcular que z es igual a 1. Entonces ya tenemos lo que sería la variable z para los puntos estables. Bien, de las otras dos, pues necesitamos realizar sustituciones. Voy a tomar 2. De la ecuación 2 voy a despejar x, entonces x es igual a 3y cuadrada. Y entonces vamos a sustituir en la ecuación 1. Bueno, cuando sustituyo x en la ecuación 1, me quedaría menos 3 por 3y cuadrada más y, esto es igual a 0. Y aquí me falta un cuadrado. Entonces, elevando al cuadrado, 3 al cuadrado, pues es 9. Por menos 3, pues menos 27. Y al cuadrado, pues es a la cuarta. Y me queda y a la cuarta más y esto es igual a 0. Bueno, es otro polinomio. La ventaja es que este polinomio lo podemos factorizar. Y nos quedaría, factorizando y, pues me queda menos 27y cúbica más 1. Y esto es igual a 0. Y entonces ya de aquí tenemos dos posibles casos. Tenemos el caso de que y sea igual a 0. Y el otro caso que saldría de la ecuación menos 27y cúbica más 1 igual a 0. Y despejando y, pues me quedaría que y es igual a la raíz cúbica de 1 sobre 27. Y la raíz cúbica de 1 sobre 27 es 1/3 exactamente. Bien. Entonces, esos dos valores, estos que acabamos de encontrar de y, los podemos sustituir de nueva cuenta en x igual a 3y cuadrada. Y vamos a encontrar todos los valores de x, y, z para los cuales existen los puntos estables. Entonces, si yo sustituyo y igual a 0, entonces voy a obtener ahí en esta ecuación, justo la que estoy descubriendo, esta, voy a obtener que x es igual a 0. Y si sustituimos el valor de y igual a 1/3 en esa misma ecuación, entonces 1/3 al cuadrado pues es 1/9. Por 3, 1/3. Y obtengo que y es igual a 1/3. Y recordemos además que z es igual a 1. Entonces los puntos estables se encuentran en x igual a 0, y igual a 0, z igual a 1, x igual a 1/3, y igual a 1/3, z igual a 1. Aquí nada más corrijo que le puse y.
en lugar de x. Ahí tengo. Entonces, tengo dos puntos estables. Vamos a trabajarlos con el criterio de los valores propios para ver qué es lo que nos devuelven estos valores. Entonces, voy a copiar las primeras derivadas para ya nada más encontrar las segundas derivadas. Bueno, acá tengo las primeras derivadas. Entonces, calculo las segundas derivadas. La segunda derivada en x me quedaría menos 6x. La segunda derivada en y me queda menos 6y. Y la segunda derivada mixta, xy. Ah, no, primero la z, primero con z. La segunda derivada en z pues es menos 2. Y aquí calculamos las demás derivadas mixtas. La segunda derivada mixta en y pues es 1. La segunda derivada mixta yz pues es 0. Y la segunda derivada mixta xz pues también es 0. Bueno. Listo, ahí están las derivadas. Entonces, nada más déjenme reviso qué comentaron en el chat. Ah, sí, es 1. Sí, precisamente es 1, esa derivada parcial. Bueno, entonces, recordemos que los puntos estables se encuentran en x igual a 0, y igual a 0, z igual a 1, y el segundo punto estable se encuentra en x igual a 1/3, y igual a 1/3, y también z igual a 1. Bueno, en este caso z igual a 1 no nos va a ayudar porque a final de cuentas tendríamos todas las ecuaciones, todas las parciales estarían solamente dependiendo de x y y. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con estas derivadas parciales. ¿Qué nos queda? A ver, si evalúo la primera parcial respecto de x la evaluamos en 0. Aquí está la segunda parcial evaluada en 0, pues me devuelve 0. La segunda parcial en y también la evalúo en 0 y pues me devuelve 0. Y las otras parciales pues se van a quedar igual. Entonces, aquí me faltó indicarles. Esto es para E1, para el punto estable 1. Entonces, la matriz hessiana para el punto estable 1 vendría siendo la parcial en x 0, la parcial en y 0 y la parcial en z nos dio menos 2. La parcial mixta xy, yz nos dio 0, la parcial mixta xz nos dio 0 y la parcial mixta xy nos dio 1. Aquí nada más corroborando los datos. Entonces las parciales mixtas x con z es 0 y la parcial mixta xy. Esa es la matriz hessiana para el punto estable 1. Bueno,
Si le resto, ahí está. Entonces, ¿cómo acomodamos las parciales en la matriz hessiana? Pues en la diagonal principal siempre van las segundas derivadas respecto a una sola variable. Y en los triángulos van, digámoslo así, en la intersección de las parciales en x y y, pues debe ir la mixta xy. En la intersección de parciales x y z, pues debe ir la mixta xz, y pues ya el hueco que nos queda debería ser yz. Y como es una matriz simétrica, pues esta debe ser parcial en yz, parcial en xy y parcial en xz. Ahí está. Entonces, la forma en la que acomodamos acá arriba obedece a la forma que tienen ahí abajo. Rápidamente para esta matriz, para este determinante. Bien, entonces, pues hago el determinante. Aquí lo voy a hacer por cofactores, porque como tengo varios ceros, entonces voy a tomar como cofactor este elemento. Al final de cuentas está en la diagonal principal, entonces no me afecta que tenga que estar multiplicado por un signo de acuerdo al cofactor. Entonces me quedaría menos 2 menos lambda por este determinante. Y entonces tendríamos que el determinante completo, la ecuación característica, me quedaría lambda cuadrada menos 1 que multiplica menos 2 menos lambda. Bueno, de aquí ¿qué concluimos? Concluimos que los valores propios son menos 2 para el caso del factor menos 2 menos lambda, y para el otro factor pues serían 1 y menos 1. Bien, pues tenemos naturaleza combinada de valores positivos y valores negativos. ¿Cuál sería el dictamen? Un punto silla. Entonces E1 es un punto silla. Y pues ya tenemos caracterizado el primer punto estable. En un momentito caracterizamos el segundo punto estable. A ver, el otro punto estable recordemos que era un tercio, z igual a 1. Para el punto estable 2, pues vamos a tomar en cuenta esto, x igual a un tercio, y un tercio, y z igual a 1. Entonces, si ustedes evalúan la segunda derivada en x y la segunda derivada en y con estos datos, recordemos ahí que las derivadas son menos 6x y menos 6y respectivamente, entonces tendrían lo siguiente. La segunda derivada evaluada en x igual a un tercio, porque es la única variable que contiene, sería menos 6 por un tercio es menos 2. La segunda parcial respecto a y evaluada en y igual a un tercio pues también es menos 2. Entonces, ahí están.
Menos 6 por un tercio, en ambos casos pues es menos 2. Y las otras parciales pues, tienen un valor fijo, entonces se quedan igual. De esta forma, es la siguiente. La parcial en x, segunda parcial en x, menos 2. Segunda parcial en y, menos 2. ¿Cuánto nos había dado la parcial en z? Ah, también menos 2. La parcial en xy, mixta xy, y las otras parciales nos había devuelto 0. Bueno, entonces este determinante debe ser menos 2 menos lambda, 1, 0, menos 2 menos lambda, 0, 1, y menos 2 menos lambda. Y 0 y 0. Ahí lo tenemos. Bueno, otra vez por cofactores. Me quedaría menos 2 menos lambda por este determinante. Y esto tendría que ser igual a 0. Aquí lo voy a remarcar un poquito de que es lambda y no x, porque la dibujé como x. Ahí está. Aquí voy a hacer un pequeño truco de factorización para que nos quede más rápido. Entonces, ¿están de acuerdo que cuando multiplico pues esta diagonal me queda menos 2 menos lambda al cuadrado? Y del otro lado pues me quedaría menos 1. Entonces, aquí tengo una diferencia de cuadrados. Y para factorizar la diferencia de cuadrados pues tengo binomios conjugados. Y el binomio conjugado sería pues menos 2 menos lambda menos 1 por menos 2 menos lambda más 1. Y esto igual con 0. Entonces ya nada más reduzco y me queda menos 2 menos lambda por menos 3 menos lambda. Y menos 1 más 2 pues es menos 1 menos lambda. Bien, ¿cuáles son los valores propios para este caso? Aquí tengo menos 2. Aquí tengo menos 3. Y aquí tengo menos 1. Los valores propios son negativos. ¿Cuál es el dictamen? Un máximo. Entonces esto quiere decir que E2 es un máximo. Y listo, ya caracterizamos los dos puntos estables de esta función con 3 variables. Entonces, quiero empezar este tema que se conoce como multiplicadores de Lagrange, o también lo pueden conocer como optimización. Son problemas de optimización. Bueno, quiero comenzar con un problema. Y el problema va a ser el siguiente.
Tengo, por ejemplo, una curva. Una curva C, cuyas ecuaciones cartesianas son x más y más z igual a 1 y x igual a y z más 5. Y tengo un punto, que en este caso voy a poner como punto el origen. No nos vamos a complicar. Que sea el origen. Entonces, ¿cómo calcularían los puntos de la curva C más cercanos al origen? O en otras palabras, ¿cómo minimizan la distancia entre la curva y el origen? Este tipo de problemas se conocen como optimización. La razón de que se conozcan como optimización es porque queremos maximizar o minimizar alguna cantidad, ya sea una distancia, un costo, un volumen, un área, etc. Son problemas de la misma forma que ustedes conocieron en cálculo y geometría analítica, de los típicos problemas de máximos y mínimos. Tengo una caja que tiene sin tapa, que tiene un área de tanto. ¿Cuáles son sus dimensiones para que el volumen sea máximo? Y de esa forma. Ahora, estos problemas son exactamente lo mismo que ustedes vieron en cálculo y geometría analítica. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en cálculo y geometría analítica les daban una función objetivo, una función restricción, y lo que hacían era despejar de la restricción la variable para sustituirla en el objetivo y comenzaban a derivar para obtener máximos y mínimos. Aquí ya no vamos a tener que despejar, aquí ya lo vamos a hacer con todas las variables. Y la ventaja de hacerlo con todas las variables es que al no necesitar despejar alguna de ellas, no nos vamos a enfrentar a problemas de que, ay, ¿cómo lo voy a despejar? Por ejemplo, de la curva de la ecuación x igual a yz más 5. Por ejemplo, si dicen, pues ya x está despejada. Ah, bueno, está bien. Pero resulta que ven que en la función objetivo, que es la que quieren optimizar, se encuentra en términos de y y z, pues tienen que enfrentarse a despejar y y z y pues me quedaría como un cociente. Entonces quedaría un poquito más complicado. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es la introducción a un método para el cual podamos optimizar las funciones. Y aquí les pregunto, ¿en qué momentos ustedes saben que un par de vectores son linealmente dependientes? Entonces, aquí nada más rápidamente un antecedente de álgebra lineal. Si un vector u es dependiente linealmente de v, entonces vamos a tener esta relación que u es igual a alfa v. Bien, geométricamente, ¿cómo veo esta dependencia lineal? Tienen magnitud diferentes, pero sí, incluso pueden tener sentidos diferentes, pero tienen la misma dirección. En otras palabras, el vector u es paralelo al vector v. Entonces, cuando ustedes tienen dependencia lineal entre dos vectores, pues resulta que uno es paralelo al otro. Así lo vemos geométricamente. Bueno, me voy a pasar a GeoGebra. Ahí pueden ver ya GeoGebra. Bueno, tenemos esta función
No es la de la distancia, pero es otra función que nos va a ayudar. Entonces, tengo esta función y tengo una condición. Quiero obtener los máximos y mínimos de esta función, pero que satisfagan esta condición de este plano. Bueno, ustedes pueden observar que el mínimo de esta superficie en color azul se encuentra en el origen, se encuentra justamente hasta acá abajo. Pero si yo le agrego esta restricción de y igual a 2x más 1, que vendría siendo este plano, entonces debo buscar los puntos de esta función que cumplen con esa restricción para maximizarla o minimizarla. Entonces, ustedes pueden observar que cuando hago la intersección entre estos dos, voy a hacer la intersección de este plano y esta, pues obtengo esta parábola. Y están de acuerdo que esa parábola vendría siendo una curva que tiene un mínimo justamente aquí en el vértice. Entonces, esta parábola pertenece a esta superficie y además está sujeta a la restricción que pueden observar ahí en naranja, y igual a 2x más 1. El proceso, que se conoce como multiplicadores de Lagrange, nos permite restringir una función para calcular sus máximos y mínimos. Bien, ¿cómo lo hacemos? Voy a poner curvas de nivel. Entonces voy a poner la curva de nivel para esta superficie que le llamamos paraboloide, y voy a poner la curva de nivel para el plano. Entonces voy a ocultar y ahí tengo el plano. Si veo desde la perspectiva del eje XY, ahí lo tengo. Pues como el plano es perpendicular al plano coordenado XY, pues resulta que todas las curvas de nivel las voy a ver como una sola recta. Si ya lo veo en 3 dimensiones, ustedes pueden observar cómo la recta sube y baja, ¿sí? Ahora, también pueden ahí observar la otra curva de nivel, que vendría siendo la de la superficie paraboloide, ¿sí? Las voy a poner desde el punto de vista XY. Ahí lo tengo. Entonces, voy a subir las curvas de nivel. Vean cómo la recta se queda tal cual. Lo que se ve que se agranda o se achica es la curva de nivel del paraboloide. Vean que ahí hay un corte entre ambas. Pero vean qué es lo que sucede cuando llego a punto 2. Ahí. ¿Qué pueden observar ahí? Exactamente, son tangentes. Son exactamente tangentes. Y si pongo la curva que me denota los puntos de la función restringidos por el plano, dense cuenta que el mínimo, justamente el mínimo que cumple con la restricción en naranja y con la función en color cian, se encuentra en el lugar donde las curvas de nivel son tangentes. Pueden observar que efectivamente ahí son tangentes. Ahí hay tangencia de todo. De la función restringida con las curvas de nivel tanto de la restricción como de la función. Bueno, ahora, hay un elemento que habíamos ya comentado que manejan desde cálculo integral atado a las curvas de nivel, que es el gradiente. Bueno, vean qué es lo que pasa con el gradiente. Ahí tengo uno. Y acá tengo el otro. Ahí son los vectores gradientes en el punto que me representa el mínimo de la función restringida. ¿Cómo son esos dos gradientes? Ahí lo pueden ver desde la perspectiva del plano XY.
Exactamente, son paralelos, son linealmente dependientes. Eso quiere decir que si forzamos a que tanto el gradiente de la función que queremos optimizar, que le llamamos objetivo, como de la función o las funciones, porque podemos tener varias, restricción, las funciones restricción, forzamos a que exista la dependencia lineal entre sus dos gradientes, pues vamos a encontrar el lugar donde se encuentra el máximo o el mínimo que nos van a optimizar a la función objetivo, ¿sí? Esto se conoce como los multiplicadores de Lagrange. Aquí voy a dejar la introducción por el día de hoy y el próximo martes retomamos esta idea para que ya podamos aplicarla precisamente al problema con el que comencé a plantear este tema, el de encontrar los puntos más cercanos al origen de la curva que teníamos ahí, ¿sí?